y me encantaría pues, también que me contaras un poco de tu background o bueno, cuándo empezaste, cómo empezaste bueno, por qué estás en el mundo de la empresa, en definitiva. Pues mira, yo aquí empiezo muy joven, desde a los 21 años empiezo a emprender por primera vez. Yo vengo del mundo de instalaciones eléctricas, mi padre por familia siempre han sido instaladores eléctricos, siempre han tenido empresa de instalaciones eléctricas, pero bueno, mi padre en este caso era autónomo, trabajaba él solo Ujú. y en el año 2004, creo recordar, empiezo yo a trabajar con él de forma autónoma y demás. Y bueno, pues me gustaba, ya me había formado en materia de instalaciones eléctricas y bueno, lo había mamado en definitiva durante toda mi vida. Y bueno, pues empecé con él y tal, pero tenía como otras inquietudes que quería explorar y experimentar. Entonces sabía que era mi mundo en el que me iba a mover porque eran los conocimientos que tenía, pero quería desarrollarme. Y a mí al final me gusta mucho aprender haciendo. O sea, y aprender haciendo ya sabes lo que significa, ¿sabes? Efectivamente. Leche tras leche. Entonces, nada, con 21 años monto mi primera empresa. Me centro en el tema de la energía solar. En aquella época la energía solar no era tan visible como es ahora, que es masivo, lógicamente, el apoyo que hay. Y en esa época se hacían instalaciones fotovoltaicas de conexión a red para venta de energía y que había una regulación a nivel nacional que fomentaba que los usuarios normales, la gente pues, de a pie, pudiese invertir en este tipo de tecnología que estaba subvencionada y pues te daba un retorno, era una inversión, era Ujú. un plan de pensiones en el cual tú invertías X y tenías una rentabilidad pues garantizada durante 30 años, pues muy interesante. En esa época las instalaciones pues valían, la tecnología no era madura y por tanto valía mucho lo que es esa tecnología y no era rentable por sí sola, por eso tenía que estar subvencionada. Empecé ahí o sea, me centré en promover parques solares de conexión a red y desde muy temprano, el primer año que empecé con la empresa, pues yo creo que facturé 60.000 euros y el Ujú. segundo año facturé 9 millones de euros. O Hostias, sea, que el cambio qué barbaridad. fue grande. Fue grande. Los siguientes años, pues seguí ese ritmo de facturaciones, bueno, con oscilaciones, porque ahí empezaron a regular, empezaron a hacer normativas con carácter retroactivo, que lo que habían dicho que iban a hacer no se hizo y Ujú. Diego, pues al final se complicaron las cosas, empezaron a complicar las cosas hasta el año 2012 que me cortaron las ayudas, cuando casi nos rescatan España cortaron las ayudas a las renovables y en ese caso, pues ahí pues la mayoría de las empresas petamos. Me imagino, era un momento también muy complicado para el Muy país en convulso. general, ¿no? Y muy convulso para el sector construcción. Entiendo que también muchos clientes, supongo, serían industriales, ¿no? Supongo. No, ahí en esa ¿No? época nuestros clientes eran inversores, no eran un propio, yo que sé, una fábrica que quiere poner Sí, los paneles, no era rentable todavía en esa época. vale. Entonces no había una regulación que regulase el autoconsumo, que fuese, decir, yo me pongo paneles por encima Ajá. de mi tejado, de la nave o de mi casa para producir mi propia energía y por tanto depender menos de la red eléctrica. En ese caso era todo inversión. Es decir, yo hacía parques, los dividía en trozos y, por ejemplo, vendía instalaciones de 100 kilovatios, pues el precio de cada instalación de que 100 kilovatios a lo mejor eran entre 600 700 mil euros y eso tenía una rentabilidad que te producía unos 100.000 euros brutos al año, más o menos. Entendido. Entonces, era un producto de Era un inversión. producto de inversión realmente lo que vendías, ¿vale? Era un Correcto. producto de inversión. ¿Y cómo es ese salto? Porque me parece, o sea, no es nada obvio, quiero decir, más allá de la propia facturación, que las cifras que has dado son astronómicas, ¿no? Pasar de un primer año con esa facturación a un segundo año con 9 millones de facturación, pues me lo imagino como, bueno, primero de todo serías muy joven, con lo cual sería una experiencia, no sé si complicada de gestionar, pero realmente... Bueno, realmente cómo, es decir, bueno, cómo captabas esos inversores o cómo se te ocurrió esta idea de parcelar bueno, yo realmente lo miré para ponerlo en una finca nuestra que yo tenía.
Ujú, y dije, joder, esto que se está haciendo, se está empezando a hacer ahora, pues lógicamente yo le veo que tiene sentido ujú. y voy a ver qué es esto. Entonces fui a una empresa que hacía este tipo de instalaciones y pedí presupuesto y al final pues me acuerdo que montar esa instalación valía 400.000 euros, la que yo quería montar Ujú. en unas fincas nuestras. Entonces yo luego posteriormente con los materiales que me habían dado, me fui a los proveedores de materiales eléctricos, que es donde yo estaba habituado a Tu comprar. círculo de competencia, entiendo, sí. Sí, donde nosotros el material eléctrico, las instalaciones eléctricas, pues vendían también este tipo de productos, pedí presupuestos y al final el coste de material eran 200.000 euros. Y entonces yo ahí, con 21 años, dije, hostia, yo, ese fue mi plan de negocio. De negocio, Es sí, sí. decir, aquí hay 200.000 euros de beneficio. Bueno, de beneficio. Eso Sí, era al bueno, principio pero mis veías el cuentas que yo me margen, hacía, pero veía el margen, que había un margen interesante. Y claro. entonces así empecé y dije, esto lo voy a hacer yo. Y empecé a coger instalaciones, me iba a los fines de semana con, claro, ahora en esa época ahora hay mucha tecnología, facilidad para poder llevar a cabo mucho más eficiente esa búsqueda y conseguir clientes y demás, pero yo me iba los fines de semana por los pueblos, conseguía, me enteraba de los agricultores quiénes eran, les alquilaba la tierra o les compraba las tierras, dependiendo de lo que según fuese, alquilaba la tierra o se la compraba, tramitaba todos los permisos en esas tierras para poner los paneles solares y cuando eso estaba, pues antes de construir yo buscaba a la gente que se iba, a los clientes, que A eran los clientes. inversores, Ajá. pequeños inversores, bueno, pues gente que tuviese negocio, que bueno, pues tuviese unos ahorrillos, porque realmente para hacerte una instalación de estas, el modelo era que tenías que poner 100 y pico mil euros y el resto te lo financiaba el banco. Ajá. O sea que al final la forma de financiar que tuviste, entiendo esto, en parte era ese adelanto que hacían los propios inversores, los Correcto. propios interesados, y luego el banco, una vez ya tú le presentabas el proyecto, pues por ahí conseguías también encauzar este proyecto, ¿no? Lo hice sin financiación. Lo hiciste realmente. Todos esos 9 millones de euros los hice completamente sin Qué financiación. barbaridad. Al principio, me acuerdo que el primer cliente que conseguí, pues con el primer cliente que conseguí, pues al final pides una reserva, pues no me acuerdo si eran 20 o 30.000 euros de reserva. Con Ujú. esos 20 o 30.000 euros pagué al ingeniero los proyectos. Con los proyectos ya pagados, pues ya va siguiendo al siguiente trámite. Teniendo estos permisos ya puedes coger a otra gente, venderle, oye, este ya lo tenemos legalizado, te hacían otra reserva y un poquito así lo construí. O sea, Impresionante, ¿no? La verdad es que lo más impresionante me parece que al final con 21 años, una edad en la que muchas personas pues probablemente ni sí, sueñan sí. ni piensan con este tipo de posibilidades, la verdad es que no, no, me Sí, parece, me parece increíble. bueno, fue un poquito así. Luego desarrollamos un seguidor solar a doble eje, que eso lo hicimos con un centro tecnológico, hicimos un proyecto de investigación y desarrollo con un centro tecnológico de aquí de Valladolid Ujú, y, hicimos un modelo para nuestras instalaciones, para nuestras huertas. Y luego cuando se paró un poco todo en el año 2009, que hubo ahí un pequeño bache entre que sacaron un Real Decreto y otro, ujú. se paró en España la construcción de este tipo de parques, pues me fui a Portugal y lo mismo, pues sin conocer a nadie, no tienes medios, pues fui allí un día a comer al lado de Zamora, en la Miranda de Ebro. Fui preguntando, oye, esto de la energía solar, ¿cómo está aquí? No, pues no sé, no tal, ¿no? Y al final di con una persona que era un distribuidor bueno, un comercial que vendía calderas bueno, de peles no sé si eran en la época, pero calderas de gasoil, de gas, muebles de cocina y todo esto, y se movía mucho por instaladores y demás. Y me comentó, joder, pues aquí hay una ley que están haciendo instalaciones de 8 kilovatios y tal, o de 3 kilovatios, perdón. Y ahí pues hice un seguidor, fui allí y le dije, venga, pues yo voy a hacer este seguidor que lo tengo hecho ya. En realidad no tenía nada hecho, pero dije, bueno, lo que tengo allí lo adapto aquí a la Todo normativa está portuguesa claro. y a los 6 o 7 meses le volví a llamar y empezamos a vender en Portugal y estuvimos vendiendo del año 2009 al año 2013, me parece que fue, pues vendimos cerca de 3.000 seguidores por ahí sueltos independientemente porque se ponían en una casa. Ajá. Bueno, lo hice también Sí, un en ese poco momento a en el que gusto. había dificultades en el mercado nacional, bueno, Me rápido, fui para allá y bueno, y fuimos empezaste. tirando. Es verdad que en el año 2013, cuando 12 o 13, me parece que en el 11-12, cuando
quitan las ayudas de aquí en España, se complica todo. Bueno, pues ahí pues todo se fue a la mierda. Lo que es la empresa como tal, pues cerramos, Sí. tuvimos que despedir a todo el mundo. Fue una situación bastante compleja en la cual pues fueron 2 o 3 años resolviendo muchos problemas y muchos dolores de cabeza para sacarlo adelante. Me imagino que sería, aparte de todo, constituiría un aprendizaje, como dices, ¿no? Supongo muy, muy importante, sobre todo también a nivel de resiliencia, ¿no? Porque al final, emprender cuando la vida es dulce, supongo que es muy, muy sencillo, pero Claro. hasta que no se viven este tipo de eventos, me imagino que no, bueno, que uno no Nada, sabe realmente lo que es eso, me imagino, no lo sé. Yo no he pues vivido tú, esta circunstancia. pues tú imagínate con 21 años que te salgan todas estas cosas más o menos bien y Claro. vayas firmando proyectos de 1 millón de euros, vayas firmando y acabando el año con unos beneficios muy buenos, con dinero y que todo vaya funcionando más o menos Ujú. bien dentro de las dificultades que existían, obviamente, pues bueno, pues no es que te creas esto, pero sí es verdad que dices, joder, Claro. qué Sí, sí, listo soy, lógico, ¿no? lógico. Me parece Qué listo soy totalmente razonable. hasta que llega mal dadas y te das cuenta pues que has hecho las cosas muy mal y es ahí cuando realmente se empieza a aprender. Ujú. Es ahí Entiendo. cuando se empieza a aprender y se empieza pues a ver lo que es la cruda realidad del emprendimiento. Yo es verdad que en mis inicios no entendí lo que era emprender de cero. O sea, para mí fue no muy fácil, pero di con la tecla muy rápido. Entonces, Sí, te no, refieres al no dar con la tecla para escalar o lo que sea. Y es decir, que sí, no, que para mí fue muy fácil pasar de cero a 8 millones de euros. sí, 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 a la Entonces, facturación. Vale. no es normal. Luego el siguiente año me parece que facturamos 5, 6, 7, por ahí tuvimos todos esos años. Entonces yo ahí, con 20 y pocos años, pensé que eso era pues lo normal. Y en En ese realidad, momento pues entiendo, tendrías plantilla también, tendrías gente, sí, personas en el equipo, ¿no? sí, había unas 20 y tantas personas, pero es Oh. verdad, o Ujú, 15, 20 personas. Es verdad que no estaba bien organizada la empresa porque dependía todo mucho de mí. No ujú. tenía jerarquizado lo que es el equipo, no tenía departamentos, era todo mucho caos. O sea, no estaba bien organizada la empresa. ¿Cómo era el hecho de con 20, bueno, está claro que personalidad no te faltaba, pese a la edad, ¿no? ¿Cómo era el hecho de con 20 y pocos años tener que dirigir una plantilla de ya varias decenas de personas? Supongo que muchas, mucho mayores que tú. O sea, Sí, había gente más mayor, gente más joven. Bueno, pues con mucha inexperiencia, con muchas frustraciones a la hora de gestionarlas y con mucha eh, trazas y prueba y error y es que es así. sí, sí, Yo he sí. aprendido Has aprendido a haciendo, como base de decías. golpes. Sí, 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 a hombre, base de como estás golpes haciendo. y confundirme, pero confundirme bien, la verdad. Confundiéndome bien, la verdad. He visto también en tu LinkedIn, ¿no? Industria técnica de mantenimiento. Sí, 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 estoy intentando retrotraer, irme a esos años, ¿no? 2009 veo que sí. esto estaba fundado. Al final, ¿esto qué era? ¿Una empresa que prestaba servicios a los inversores, vamos a decir, de mantenimiento o no va por ahí? Correcto, todas las instalaciones que yo hacía, yo vi el negocio rápido, que el negocio, bueno, el negocio estaba en la promoción, obviamente, donde podía hacer capital y tenía unas plusvalías bastante rápidas, Ujú, vamos, y importantes, pero que la continuidad en el tiempo me la iba a dar la empresa de servicios. O sea, yo ahí cada parque que construía tenía firmábamos un contrato de mantenimiento por vida prácticamente del parque, nos encargábamos de la gestión del mantenimiento, de los servicios auxiliares, bueno, pues un poco todo lo que es la gestión posterior que hay de una vez que se hace una instalación de este tipo. Entonces hice otra empresa en el 2009, gracias a hacer esta empresa, en los años en los que vino, yo me arruiné completamente, pues gracias a eso, bueno, pues los años en los que no había sector porque no había posibilidad de vender un solo panel solar, o a no ser que te fueses fuera de España y te fueses por ujú, ahí en esa época mucha gente se fue a Latinoamérica, pero yo la verdad que en ese momento no me apetecía título personal pues no me apetecía irme fuera de España y me quedé con la empresa de mantenimiento, bueno, pues haciendo pequeños, no era gran cosa, pero bueno, me permitió sobrevivir. ujú.
¿Cómo recupera uno la energía? Entiendo, después de un batacazo que también en parte, como comentas, sería emocional también, ¿no? Porque al final, pues tiene un impacto emocional, ¿no? El hecho de tener éxito rápido y luego ver la otra cara de la moneda, digamos, del emprender. ¿Cómo recuperaste la ilusión? ¿O es un periodo de luto, digamos, o automáticamente al día siguiente dijiste, bueno, esto lo tengo que levantar y cómo No, afrontaste este periodo? yo lo que hice cuando ya me di cuenta que estaba quebrado absolutamente fue resolver, centrarme, estuve un año y medio centrándome en resolver problemas. Es decir, no dejar todo ahí colgado. Obviamente no podías atender el 100% de los problemas en el tiempo y forma que correspondía, Claro. pero sí que me centré en resolver todos los problemas, quitar todos los préstamos de bancos, cancelar todos los préstamos, o sea, pagar a todo el mundo posible que podía a plazos, como podías. O sea, Ujú. a gente pues le dabas algo que tenía, oye, te doy este camión y cobra. Quédate con esta furgoneta y cobras. Y así arreglando las cosas y demás. Estuve año y medio, dos, haciendo todo eso. Y luego ahí sí que es verdad que tuve una época en la que necesité desconectar Claro. necesité desconectar no quería estar un verano sin hacer nada de serio, como si Ujú. dijésemos, Sí, sí. porque yo había empezado muy joven y no había tenido la posibilidad de un chaval de 20 años de decir, joder, pues me voy un verano de vacaciones a pasar a hacer una temporada de, no sé, a la playa, ¿no? Claro. Siempre me había quedado esa espina y entonces ahí, en el año 2013, creo que sí, en el año 2013, me fui a hacer un verano en Ibiza Ujú. como relaciones públicas. Estuve haciendo en la playa, trabajando en la playa para desconectar, ya tenía más o menos todas las cosas medio arregladas y me vino muy bien. La verdad que fui allí a Ibiza, me lo pasé súper bien, fue Ujú. una etapa de mi vida muy bonita y estando allí, pues otra vez volví a emprender. El primer Y año que estuve, el primer verano, no hice nada, me lo pasé bien, como si sí. dijésemos, y ya el siguiente año dije, ostras, que tengo que hacer algo aquí porque yo me quiero quedar aquí. No lo Y puedes evitar, entonces, es algo que es no, inherente a tu personalidad, supongo, ¿no? correcto, correcto. Entonces, al final, allí el tema, pues estaba el tema de los pisos, de vacacional, turístico. Yo trabajaba con una empresa en la que fui a trabajar de relaciones públicas, pues tenían siempre un problema tremendo con el tema de la gente encontrar piso y demás. Y yo me moví, me quedé el invierno allí, me moví y conseguí pisos para esos trabajadores que iban a venir de la empresa que traía de eventos y de relaciones públicas y demás. Pues para ellos era un marrón y para mí pues lo resolví y Ajá. le gestionaba a la gente que estaba en los pisos, que eran mis pisos y demás. Entonces estuve 2 o 3 años ahí haciendo ese tipo de trabajo. La verdad que crecí bastante, o sea, empecé a coger más pisos, al año siguiente más pisos, y ya llegó un momento en el que no me apetecía ya seguir allí, no me apetecía gestionar los problemas que conllevaba tener tantos pisos, era un trabajo que era un negocio que era poco recurrente en el sentido de que no tenía el año que viene, me tocaba empezar de cero, cogiendo pisos nuevos, gente nueva, entonces no podía hacer una estructura, no podía montar una estructura para que funcionase sin la ejecución mía y Ajá. yo ya me vine, me volví otra vez a mi pueblo para montar otra vez otra empresa de energía solar. De energía Esta solar. vez centrada en el autoconsumo, que es Isla Solar, que por eso Ujú. tiene el nombre de Isla Solar, por eso se llama por un poco la referencia que estuve allí en Ibiza, Ah, vale, de acuerdo. Bonito mi saberlo. Sí, época, sí. mi época de allí. Y empecé, yo soy de un pueblo de Zamora que se llama Toro Sí. y me centré, me vine pues a mi pueblo a trabajar, a poner el proyecto en marcha desde cero otra vez. Yo solo, pico y pala y con foco absoluto, trabajando 16 horas diarias en el proyecto hasta que lo puse en marcha. En este caso era un proyecto semejante, o sea, es equivalente Isla Solar, entiendo que habrá evolucionado mucho tu forma de entender los negocios, pero sigue siendo este enfoque de inversión, es decir, de No, ofrecer... No, esto es otra cosa. no, aquí está enfocado a autoconsumo a particulares para sus viviendas, para instalar paneles solares en sus viviendas y Ajá. instalaciones de autoconsumo en industrias. Son Entendido. paneles solares que se Vale, ponen en sí, las sí, sí, casas sí, en o en las las navas casas, para sí. ahorrarte Ajá. energía
de tu factura de la luz, en vez de consumir el 100%, pues que consumas el 30% y el resto te lo suministren los paneles solares. Eso es un poco distinto. No soy ningún experto, desde luego, en energía, pero entiendo que había un momento en el que había una cierta obligatoriedad de vertir a la red la energía generada con el tema de los paneles solares y luego esto cambia, o no es como lo estoy comentando. Sí, bueno, es que ahí a nivel regulatorio hubo ahí una travesía por el desierto que en el 2015 aprobaron un Real Decreto en el cual se llamaba el famoso impuesto al sol, que Ajá. lo que hacía era de la energía que tú te estabas ahorrando si ponías paneles solares en tu casa o en tu nave, tenías que pagar un impuesto, que Eso. era una medida simplemente disuasoria para que la gente no montase paneles solares. O sea, fue algo que hasta el año 2019 no fue derogado y ya se hizo un marco regulatorio estable que permitió que se desplegase el autoconsumo a nivel masivo, a nivel residencial, y a nivel industrial y a nivel Ajá. para las empresas y demás. Ajá, entendido. Y ahí me centré cuando en ese año, en el 2016, me vine a montar exclusivamente esta empresa y a ponerla en marcha. Entonces, pues bueno, pues estuve ahí desde el año 2010, final del 16, 17 hasta el 19, que prácticamente pues sin cobrar, sin tener sueldo, sin tener sobreviviendo y Ujú. trabajando pues eso, 16 horas al día, 7 días a la semana. La verdad Entonces, que sí. Tú eres un ejemplo, desde luego, entiendo, de resiliencia, ¿no? ¿Siempre has tenido un perfil más comercial o cómo te ves en ese sentido? ¿Más un gestor de equipos? Entiendo que ahora también tienes una visión más de escalar el negocio y que el negocio no dependa de ti, ¿no? Por lo que me has estado correcto. comentando, he podido dilucidar un poco esto. Pero en tus inicios que tenías un perfil quizás más comercial. Más comercial, Ujú. comercial técnico. O sea, Vender no te tengo costaba. la parte comercial y la ventaja de que soy técnico. Eres Entonces, técnico. Ujú. cuando estás haciendo una parte comercial, que estás vendiendo un producto que a la vez lo entiendes y puedes explicar realmente cómo se hace y estás seguro de lo que estás haciendo y de lo que estás diciendo, pues te ayuda Claro, a la hora claro. de vender. Sí, sí. No, no, al final era la combinación un poco que ¿no? Como comentabas, me había parecido leer en LinkedIn, ¿no? Que venías de bisabuelo, abuelo y Sí, padre, ¿no? Electricistas, o sea que al final tú eso lo, correcto, lo has mamado desde siempre y eso es lo que también a ti te dio pie correcto. a, bueno, tu personalidad arrolladora más ese germen, digamos, inoculado de tu familia, ¿no? Pues es un poco lo que explica esta trayectoria profesional. Sí, sí, Bueno. sí, totalmente, Muy totalmente. interesante, muy interesante. Luego también he leído, porque claro, o sea, tienes un mogollón de cosas ahí en LinkedIn, parece que no, pero vas tirando la lista y van saliendo. Sí, sí, También sí, hay otras dos empresas, si no me equivoco, igual me estoy dejando algo. Bueno, más allá, luego me gustaría preguntarte también, porque veo que a nivel cronológico también constituyes una holding, ¿no? Que es la que sí, ahora aparece en LinkedIn, que es Revialsa Inversiones, entiendo. ¿Cómo sí, llegas a la...? Porque esto tampoco es nada obvio. Hay muchas personas, yo incluso he conocido en mi sector algo que es terrible, que a mí me parece terrible desde la gestión del riesgo, ¿no? Que es emprender como autónomo y tener decenas de empleados. He llegado a ver, diría que varias decenas de empleados colgando de un autónomo, ¿no? Lo cual es como una cosa muy arriesgada. Em, yo veo que esta empresa la constituyes, ¿no? La que entiendo que es la sociedad holding, la constituyes hace muchos años ya, incluso antes del propio ese proceso de quiebra, ¿no? ¿Cómo llegas a esa estructura? ¿O por qué te das cuenta que tienes que actuar Pues de yo esa al manera? final, pues yo al final es verdad que en esas épocas no tenías los medios que podías tener a día de hoy, pues para informarte, para buscar, para ver contenido a nivel digital y demás. Entonces, pues yo veía lo que hacían los que tienen mucho dinero y los que hacen muy bien las cosas. Los grandes, grandes, cómo lo hacían. Entonces yo digo, vale, yo no tengo nada, no soy nadie, pero si ellos lo hacen así es por algo, ¿no? Ujú. Entonces empiezas a investigar cómo lo hacen ellos. Pues cuando salen los periódicos, pues yo qué sé, la empresa holding de no sé cuánto, la patrimonial de no sé quién, está tal. Bueno, pues compra el brazo inversor de no sé qué, compra la empresa no sé cuánto. Bueno, pues obviamente, salvando las obviedades, pues empiezo a investigar sobre ello. Y entonces yo luego iba a mis asesores y le decía, oye, yo quiero montar esto. Y claro, me decía, pero a ver, a veces te piensas tú que eres Amancio Ortega. Digo, no, ¿no? No. Obviamente. Digo, me encantaría, sé que nunca vas a ser, poca gente va a llegar a ser como es él, obviamente, pero quiero hacerlo, quiero hacerlo. Y entonces
pues a base de mucho sacrificio, porque cuando no te están funcionando las cosas, ni una sola empresa te está funcionando, el que claro, tengas contabilidades duplicadas, el que tengas que más coste operativo, más coste de gestión, es muy farragoso a la hora de no tienes nada y tienes varias sociedades, claro, todo eso dificulta la gestión, dificulta el control al principio y sobre todo te cuesta dinero. claro. Entonces, cuando no tienes dinero, pues es un problema. Ujú. ¿Qué pasa? Que luego a medida que vas creciendo y te vas dando cuenta de que ese es el camino, pues vas ordenando las cosas. Y cuanto antes las tengas ordenadas y antes te des cuenta, pues mucho mejor. Yo, lógicamente, nunca he tenido una sola persona a mi cargo sin ser una sociedad limitada. Es verdad que cuando eres administrador, pues tienes una responsabilidad casi igual que un autónomo directo Ujú. en ciertas cosas, porque hay una serie de protección, o sea, una serie de normas que te puede proteger con la ASL, pero si haces las cosas mal, que en Claro, muchísimos casos se hacen mal. O sea, si sí, tú tienes una empresa en la cual tienes que presentar concurso y no lo presentas en 2 meses o no presentas las cuentas adecuadamente o no tal, pues el concurso se puede declarar culpable, bueno, una serie de muchas cosas, de circunstancias, ujú. perdón, una serie de circunstancias que al final, pues bueno, no estás libre. O sea, la gente tampoco, hay gente que yo hablo con amigos, no, pues yo monto una SL y si no cierro y tal, bueno, vamos a ver, responsabilidades. Sí, con salvedades, claro, claro. Al final hay que Y seguridad, siempre, sí, y sí. seguridad social de Hacienda es como haces tú como persona Evidentemente. física. Sí, Y sí, eso, bueno, pues hay que irlo teniendo. Entonces, claro. monto lo que es esto. Yo todo, es verdad que todo lo que he ganado, el 100% de todos mis beneficios los he reinvertido. Ujú, Los he reinvertido, pero no solo en el propio negocio para escalarlo, sino lo he invertido y lo he diversificado. ujú. Siempre me ha gustado mucho el tema inmobiliario, siempre me ha gustado mucho las inversiones. Yo de todas las instalaciones que he ido haciendo de inversión de fotovoltaica, me quedaba en todos los parques que promovía, me quedaba alguno, yo compraba alguno. Entonces, siempre me ha gustado mucho la inversión. En el inmobiliario, tres cuartas partes de lo mismo y al final, pues bueno, pues eso al principio cuando no tienes dinero y coges una inversión que al principio no tiene cash flow positivo y tienes Claro, que ir, pues tú con lo poco que tienes lo tienes que ir metiendo claro. a la patrimonial. Entonces, Sí, sí. la patrimonial sí está muy bien cuando tienes mucho patrimonio ahí, te da unas rentas tal, pero cuando lo estás creando es a base de todo lo que ganas meterlo. Es un esfuerzo potente, sí, me imagino que a la par que además tienes que gestionar un negocio, pues será algo complejo. Correcto. Muy, muy, muy interesante. Y de ahí también veo que, bueno, hay otras dos iniciativas que tienen que ver con el área urbana o Sí. megatrasteros, leo, y también recuperaciones urbanas sostenibles. ¿También son iniciativas de emprendimiento, son empresas adquiridas o como... No, son emprendimientos. Ujú, Mira, cuando estoy en Ibiza me di cuenta del tema del espacio, hostia, lo que se valora ahí en una isla, el espacio. O sea, cada centímetro cuadrado de la isla tiene su valor, como si ajá, dijésemos, para todo. Entonces me di cuenta del tema me fijo en el tema de los trasteros. Entonces cuando volví otra vez en el año 2017, empiezo a buscar trasteros para comprar. En esa época los trasteros no, la gente no les daba mucha bola y ujú, yo buscaba pues trasteros que en un primer momento, por ejemplo, en promociones de pisos que hubieran quedado por ahí, de estos que habían quedado de la crisis de la construcción, sí, que se vendían por ahí lotes vacíos de trasteros y cosas de esas, pues yo los iba comprando. Empecé comprando, mira, los primeros 6 trasteros que compré me costaron 400 euros cada uno, bueno. pero que era una inversión, bueno, que ahora la ves y dices, pues es sin más, vamos, es una mierda. Es muy Bueno, pequeña, pero es una mierda, pero la rentabilidad seguro que ha sido buenísima. sí, No será... la ventaja de todo esto es que no es que sea la rentabilidad que te da, porque mira, me acuerdo que tenía esos trasteros que los tengo alquilados a 30 euros al mes Ujú, desde hace ni sé los años, en un año y medio están amortizados. claro. Pero ya no era solo eso, era el que siempre cuando hay que empezar, cuando empiezas tienes que empezar y tienes que hacer algo. O Ujú, sea, yo soy de hacer. Entonces, si tú siempre te estás planteando, no, porque voy a invertir en inmuebles, pero en un piso me voy a comprar uno, pero necesito 100 y pico mil pavos porque tengo que hacer no sé qué, luego la hipoteca, no sé cuánto, vas a tardar muchísimo en empezar a hacer eso. Entonces, ujú, a mí me da igual porque yo sabía que esa inversión pues, era muy pequeña, acorde a mis posibilidades en el momento, claro.
Y no era la cuestión de lo que iba a invertir, lo que iba a recuperar y demás, sino era el tema de empezar, de Sí, arrancar, sí, 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 te entiendo perfectamente. Es como el de primer día que arrancar vas al gimnasio, ¿no? No, no vas y correcto, pretendes hacer 100 dominadas. Vas y correcto. empiezas por lo más básico. Lo primero es vestirte de deporte Ir, y llegar al gimnasio. ir, ir. Ir, Pues esto es algo ir. muy parecido, Sí, empezar a sí, invertir. ¿Por qué? Porque la gente siempre se bloquea, no, porque no encuentro oportunidades, porque no tal, porque no tengo dinero, no tengo tal. Y yo empecé igual, sin dinero, o sea, de verdad, que no es... claro. A ver, sí, cuando estaba con una empresa facturando la hostia y me quedaba un parque solar de 500.000 euros como inversión, pues ahí tenía más posibilidades, más acceso al crédito y demás. Pero cuando volví a empezar, empecé de cero, no tenía un euro. Claro. Me acuerdo que fueron no sé si fueron 4.000 euros o una cosa así de inversión, todos los trasteros que compré la primera vez Sí, y me costó comprarlo, no tenía los 4.000 euros del tirón, o claro, claro. sea, Sí, sí. pero fue el tema de voy a empezar a invertir de nuevo en esto después de haber perdido muchas cosas que tenían de inmobiliarios y tal. Y empecé otra vez de esa manera. Luego al poco encontré otra subasta que se habían quedado una comunidad, habían embargado una comunidad a un promotor, no sé qué, otros 6 trasteros o 4 trasteros o algo así, y me costaron cada uno 900 euros. Los volví a comprar. Y así poquito a poco, cuando, oye, los tengo alquilados, ya Sí, esto ya sí, lo tengo asimilado, pues venga, empecé a mirar a inversiones un poco más grandes. claro. Y me acuerdo que me vine aquí a Valladolid y contacté con una gente que se dedicaba a hacer trasteros y, y a venderlos. Y llegué y le dije, pues te compro una promoción entera, que eran 10 trasteros. Pues al final era una inversión a lo mejor de 80.000 euros ya o de 60.000 euros, que Ujú. era una inversión más grande, para mí Sí, importante. Pero bueno, yo dije, claro. bueno, los compro, luego lo vendo un poco, los vendo más, aprieto en el precio y le compro los 10 y los compro más baratos y luego puedo revenderlos y ganar, tener una plusvalía ahí. Pues bueno, pues fui empezando así, así, así y al final ahora pues ya los construyo yo, pues, hago 10 promociones al año, a lo mejor hago unos 300 trasteros al año y los tengo en alquiler, obviamente. Impresionante. Sí, 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 claro. Muchos, supongo, algunos venderás, otros igual te quedas como inversión, como renta o no. Correcto, sí, 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 sí. O Sí. sea, intento quedarme lo más posible, pero bueno, siempre se van vendiendo, se van haciendo y Ujú. dependiendo del sitio, de la ¿Qué vas promoción. buscando? Supongo, área urbana en tu Urbana, entorno, círculo de competencia. Vale, área urbana normalmente alquilas entiendo, pues a personas que les falta espacio como yo en casa correcto. y básicamente hay Pues demanda. que yo abajo de tu casa te echo una promoción de trastero. Entonces tú vas a decir, Claro. hostia, me viene de puta madre que he alquilado un trastero. Pues Normalmente, ¿qué genial. encuentras? Locales en barrios que, o sea, quiero decir, locales comerciales que ya no están en uso o qué tipo de... Correcto. Normalmente es Normalmente un poco el perfil. normalmente son locales que no están en uso. Las ciudades se están quedando, o se han quedado ya hace unos años para acá a través del comercio, por el comercio electrónico y demás y los cambios de hábitos de consumo y de compra de los usuarios con el online pues, y grandes superficies, pues al final el pequeño comercio pues, queda relegado a cero o nada. Cuando Sí, se va jubilando la gente que lleva toda la vida en esta tienda, en este comercio, pues no hay un exacto. relevo generacional porque es inviable el montar una tienda con los márgenes que tienen hoy día y demás. Es muy complicado. Sí, es un Entonces, autoempleo, sí, sí. esos locales pues al final quedan vacíos y no tienen salida, porque si no son calles premium es muy difícil que tengan salida. Entonces, bueno, pues yo con otra de las empresas que es Recuperaciones Urbanas, lo que hago es compro locales que están en desuso para darles una segunda oportunidad, adaptándole a las necesidades urbanísticas de cada ciudad, dependiendo del entorno y demás. Pues veo un local, le doy el enfoque que creo que va a tener salida, lo compro, lo construyo, lo promuevo y o lo vendo o me lo quedo. Ujú. Muy interesante. Y, Y y tiene todo el bueno, sentido, la verdad que no, no, totalmente, con el factor demográfico que hablamos y también los barrios, que la verdad es que da un poco de pena, pero muchas veces pues cuando uno va sobre todo a barrios igual periféricos, que el centro siempre pues es más normal que el retail siga tirando y que al final haya claro, poco local libre, pero es verdad que cuando vas a barrios más periféricos, la verdad es que la cantidad de locales en desuso es muy, muy grande y por otro lado faltan metros en las ciudades y espacio. correcto, O sea que sí, sí, tiene correcto. todo el sentido del mundo, es
Una gran idea, la verdad. Y bueno, ahora Sí, te voy voy a volver atrás. La verdad es que es terrible porque siempre guionizo y voy dando coletazos, la sí. conversación va fluyendo, así que normalmente es muy interesante y siempre me surgen preguntas intermedias. Una pregunta que me surgía ahora, que hemos pasado de la holding a esta parte de megatrasteros y ahora me acuerdo que me había dejado la pregunta, era, en esta circunstancia en la que una empresa está en quiebra, ¿qué sucede con las inversiones de la patrimonial? No sé si nos puedes hablar un poco de este tema. Es decir, el hecho de tener esa estructura jurídica, ¿ayuda, no ayuda? ¿O cómo? Ayuda porque la tienes separada, pero yo en mi caso vendí prácticamente todo mi patrimonio para salvar, para intentar salir Claro. adelante. Ujú, ujú. Sí, que entiendo que es algo lógico. Entonces yo tenía muchas plantas ahí fotovoltaicas, entonces pues llegas, vendes y, y lo inyectas para poder pagar deudas que tienes, Ujú. bancos que tienes, o sea, préstamos con bancos, proveedores que tienes que no quieres dejar colgado. Claro, Bueno, pues vas vendiendo todo lo que tienes, en definitiva. claro. Entonces sí que queda protegido de alguna manera, pero yo en mi caso eh, preferí, en ese sentido, vender todo lo que tenía para poder intentar pues pagar a todo el máximo Sí, al posible de final gente y demás. lo entiendo, lo entiendo. Al final, más allá de lo que es al final una cuestión también de dar la cara, ¿no? De alguna manera, sí, ser una persona. Claro, es que si con 20 tantos años ya te condenas con todos los bancos y con todas Claro, las historias, pues al final sí, ya sí, sí. vas a estar al margen de De los todo, casi. negocios toda Sí, la sí. vida ya. No, Entonces lógicamente. yo eso no lo quería, yo sabía que eso tenía que solucionarlo. Probablemente una decisión muy sabia, porque entiendo que en el momento sería una decisión extremadamente complicada, pero bueno, que muchas veces está bien. Mira, yo es un aprendizaje que ya me voy a llevar de esta charla, la verdad, porque es verdad, al final muchas veces pensamos en estructurar las cosas jurídicamente bien para que, bueno, para que esté salvaguardado el patrimonio o protegido, pero luego también es verdad que uno quiere muchas veces atender sus obligaciones y también quiere pues cuidar su nombre y su imagen y A y ver, no hacer en una situación de estas, tu nombre se va a ver afectado sí o sí, ¿no? mucho, sí Ya, o sí. O sea, la carga emocional es muy alta, lo pasas muy mal. Y luego la gente no entiende de, oye, que es que han cortado el tema este del el gobierno, pues ha prohibido montar mi negocio. Es como si tú mañana montas una fábrica de algo, ujú, haces un montón de inversiones, tienes un montón de gente, maquinaria y demás, y de repente te dicen oye, que es que no se puede, que se prohíbe hacer eso ya más. Entonces, ya, claro, sí, es tu responsabilidad, porque es tu responsabilidad, pero es sobrevenido. Entonces, es verdad que ahí tu nombre se ve marchado, porque ahí la gente te machaca. O sea, ahí la ya. gente te machaca, proveedores, trabajadores, gente del sector, gente de tu pueblo, se alegran, Terrible. te insultan, se alegran de que te haya pasado esas cosas y demás, porque mira, el listo, el no sé qué, el no sé cuánto. Entonces, bueno, yo creo que en nuestro país creo que está mal visto eh, Despuntar quizás o... despuntar o hacer lo que realmente quieres. Y la gente también está muy mal visto el fracaso. Entonces la gente por miedo al que dirán o no dirán, no hace cosas por miedo a eso, a Ujú, fracasar. Y yo tengo claro que cada día o sea, yo voy aprendiendo a base de, ¿no? Sí, de fracasos, pero de toma de decisiones, tengo que tomar 10 decisiones al día. Pues yo sé que de esas 10 decisiones es probable que 7 acierte y 3 no. ujú. O 6 acierte y 4 no. O a la inversa, 4 acierte y 6 no. Entonces, en base a todo eso, nadie tenemos la verdad absoluta, nadie tenemos los conocimientos, la bola de cristal, y hay que tomar decisiones dentro de esas tomas de decisiones, pues muchas veces salen mal. Entonces, la gente tiene miedo a eso y tiene miedo a la consecuencia. Y entonces, si no haces, no te vas a equivocar, pero tampoco vas Claro. a salir de ahí. Entonces, para mí en ese sentido, bueno, es duro y tal, pero creo que es parte del proceso. Claro, sí, sí. Y no entiendo la lógica. Es algo que cada día sale más en las conversaciones que he mantenido, ¿no? La verdad es que cuando siempre hablamos de España, que al final es inevitable y al final hay un cierto pesimismo generalizado. Yo creo que al final hay un descontento generalizado.
es curioso porque tanto por parte de empresarios muchas veces como por parte de empleados, por parte de, o sea, al final parece que nadie está contento, pero tampoco a veces apuntamos un poco a la solución, ¿no? Y, y me da cada día más la sensación esa, ¿no? De que cuando hablamos con personas, la última charla fue con un broker que se llamaba César Iglesias y era muy interesante, él nos hablaba de los incentivos en los sistemas y, de lo que, y también de los ecosistemas y reflexionamos un poco sobre este tipo de temas, ¿no? Al final es curioso, pero en la medida en la que se machaca y existe ese, no sé si esa envidia generalizada o, es decir, como comentabas tú, que es algo muy fuerte, ¿no? Que la gente se alegre muchas veces más del fracaso ajeno que del éxito ajeno. Sí, sí, También sí, sí, eso estoy. dice mucho del país y al final hace también que la gente se retraiga y mucha gente quizás con iniciativa que podría estar aportando mucho valor a la sociedad, realmente no lo quiere hacer por miedo a exponerse, por ejemplo. Es la educación o la sociedad que tenemos, entonces al final lo que hay que hacer es, mira, yo soy muy de a mi bola, hacer lo que a mí Sí. me hace feliz, a mí me llama y me hace feliz hacer esto que hago, pues voy a Sí, hacerlo. Me da ah, igual, efectivamente. me equivocaré, me caeré, pues me volveré a levantar, ya está. Ujú, O sea, tengo esa forma de pensar claro. y en ese sentido, pues bueno, creo que no es ni bien ni mal, simplemente soy así y a mí me motiva a tener empresas, a hacer empresas, emprender, Sí, llevar a cabo los proyectos que pienso. Muchos de ellos pueden ser descabellados, obviamente, y tal, pero me hace feliz estar centrado en mi vida en desarrollar todo este tipo de proyectos y demás. Y es que si no me aburre. O claro, claro. sea, yo me aburro, entonces necesito todos esos proyectos que voy materializando, que voy imaginando y voy pensando, pues materializarlos y llevarlo a Material. cabo. Y para mí eso tiene sentido. Bueno, ya hemos hecho yo creo un buen repaso desde luego de lo que es tu background, que es muy interesante todo tu pasado. Y llegamos ahora al último proyecto que aparece en LinkedIn, que es compramostupime, ¿no? .com, o Sí, es una página web que creo que también he entrado. sí. Y bueno, entiendo, un proyecto de, no sé si fondo de inversión o intencionalidad de compra de pymes o ya estás en ese proceso. ¿Qué nos puedes contar de este nuevo proyecto? Mira, compramos tu pyme nace por una... A mí siempre me ha gustado el tema de la compra de empresas, pero nunca he sabido cómo hacerlo. Entonces, cuando he querido comprar alguna empresa, era algún mandato de, oye, quiero comprar una empresa de este tipo. He pagado, no me ha funcionado. Entonces, como toda la vida, pues al final, vale, sé que me gusta, sé que quiero que, joder, todo el mundo está ahora muy de moda, a las pymes no tienen relevo generacional, hay muchas oportunidades, tal, pero yo decía, vale, pero ¿cómo voy a traer yo aquí? ¿Cómo me viene a mí una pyme que quiere venderse? ¿Quién soy yo para tener esto? Entonces, pues como no tenía nada hecho y demás, pues nace el proyecto de Compramos tu Pyme enfocado a posicionarnos a nivel marca, tiene página web, estoy generando contenido a través de LinkedIn y demás, y estoy montando una estructura para atraer o, bueno, o estar posicionados en el mercado para la gente que quiera vender su pyme, que Ujú, quiera vender su empresa, pues seamos un referente a tener en cuenta. Seamos un referente a tener en cuenta. A día de hoy, pues estamos valorando operaciones. Es verdad que a día de hoy no tengo la necesidad de comprar 5 empresas al año, ujú. ¿vale? Estoy con 2 o 3 ahí avanzando, en las cuales hay alguna que creo que va a salir adelante. Y, y bueno, es un proyecto que es un proyecto muy vital para mí. Es un proyecto en el que me quiero volcar muchísimo a partir de ahora, en el que estoy prácticamente volcado, poniéndolo en marcha. En ese proyecto también vamos a hacer ahora un podcast Qué de interesante. Qué bueno. Compramos tu Pyme, en el cual, pues bueno, pues habrá entrevistas de gente, pues, empresarios que quieran contar su historia y demás, pero luego va a haber una sección con diferentes verticales de contenido específico, de contenido que va a aportar valor a los dueños de las pymes, en A los dueños definitiva. de las pymes. O Ujú. sea, tú yo cuando emprendí, pues no tenía ni idea de nada. Y a día de hoy pues, voy teniendo algo de idea, voy aprendiendo, pero tampoco tengo idea de nada. Pero bueno, Bueno, no soy experto en nada. Pero sí que me hubiera gustado el entrar en algún lado y poder escuchar
gente que haya pasado por el mismo camino que haya recorrido, el mismo camino en el que yo estaba empezando a recorrer y que contase su experiencia y cómo resolver determinados problemas en determinadas fases de las pymes. Ujú. Lo que dices tú, pues hay mucho contenido startup y demás, eh, captación de Sí, fondos de inversión, de mega claro. rondas, de no sé cuánto. Todos los chavales que emprenden quieren tener la idea de más disruptiva del mundo, que está genial porque de ahí siempre va a salir cosas muy disruptivas y van a salir el día de mañana algunas empresas de la leche, Ujú. mercados que todavía ni existen y es así, pero la realidad es que yo cuando he hablado y he ido a eventos de startup y tal, hostia, nadie piensa en vender. O sea, todos ellos, no, yo voy a levantar una ronda no sé cuánto, y voy a contratar a no sé cuánto, y tengo un CEO, un CFDO de no sé cuánto, y contrato a uno no sé cuánto, que le pago 100.000 euros al año. Hostias, pero que vale, que bien, que el producto obviamente vas a hacer una innovación, pero empieza por algo que Empieza digas, a venderlo. puedo vender y puedo sobrevivir, pagar mis nóminas y poder tener un equipo con unas nóminas, no a Sí, base sí. de Como si es el captación. trastero, ¿no? Perfecto, ¿sabes? No Correcto. a base de captación de fondos de inversión, que Sí, con un PowerPoint, pues al final captas X, porque también ha habido una época que ha habido un boom de dinero a las startups y demás, sobre todo sí, hasta el año 20 hasta el año 21, me parece que fue, sí, 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 y, y muchos jóvenes, que es otro modelo, ¿eh? No, yo no lo entiendo, como no lo entiendo, no estoy en él. Pero, claro. pero yo lo que no entiendo es, joder, si al final estás montando una empresa, lo primero que la empresa tiene que ser rentable. Si la empresa no es rentable, Ujú. difícilmente vas a durar en el tiempo. Puedes captar dinero para apoyar tu proyecto y que crecer más rápido, sí, pero tienes que vender. Si realmente, hombre, si estás desarrollando una tecnología altamente novedosa que no existe, pues obviamente esto es a base de rondas y a base de tal. Ujú. Pero no sé, yo soy más de pyme. Sí, no, te Ah, entiendo, te entiendo perfectamente, te entiendo yo soy perfectamente. Al final, de pyme y de crecer con evita sí, positivo y poco a poco. sí, al final, bueno, yo siempre, cuando intentaba entender un poco la diferencia, ¿no? Porque al final muchas veces cuando pones la etiqueta startup parece a veces que todo vale, ¿no? Al final yo siempre pienso que startup tiene que ser un mercado que permita un gran ganador y 99 perdedores, ¿no? Cuando pensamos en, pues no sé, en Globo o en la industria del delivery, pues al final ha habido muy pocos actores que se han quedado contra la industria o... No lo sé, la inversión en SaaS, que ahora en software as a service, ¿no? En servicios de software, etcétera, pues bueno, tiene una lógica, ¿no? Porque son muy escalables, es decir, pues crear un producto que luego escalarlo muchísimo puede ser relativamente, digo, sencillo. Y bueno, ahí entiendo que puede tener mucho sentido, ¿no? Sin embargo, hay proyectos con un perfil de escalabilidad menor que se tienen que adherir a las normas del mundo pyme. Es decir, difícilmente si Correcto. no tienes un proyecto, pues no lo sé, una distribuidora de alimentos, si no es rentable el día uno, con poquitos empleados, pues como empieces a escalar aquello, te vas a pegar una torta increíble, ¿no? Y evidentemente Correcto. levantar capital para eso, salvo que sea un tema de private equity, algo muy concreto, pues será mucho más complicado. Así que sí, sí, totalmente de acuerdo en esa visión. Otra pregunta que me surge, porque claro, al final hablamos de una cantidad de cosas, has hecho muchas, muchas iniciativas, tienes muchas empresas y además tienes en el pipeline o en proceso la adquisición de nuevas empresas. ¿Cómo administras tu tiempo? ¿Cómo gestionas toda esta estructura? Porque tampoco me parece nada obvio. Yo la verdad que en el lado de la pyme yo tengo una empresa que al final hacemos una cosa muy, muy concreta, pero cuando me tengo que desplazar hacia otro tipo de tareas o proyectos, la verdad es que siento que me costaría muchísimo salirme de mi ecosistema, de mi pequeño nicho. ¿Cómo gestionas esto? Yo lo que hago es empezar desde abajo yo en el barro, lo primero, aprendiendo todo lo que es todos los procesos de lo que se necesita para hacer el producto viable o el servicio que estás vendiendo poder dar un buen servicio, comprender todo ese proceso y empezar a encontrar equipo, a generar equipo que vayan suplementando, vayan complementando esas tareas y esos servicios que realmente hay que ofrecer. Una vez que ya vas encontrando equipo, pues al final voy nombrando jefes de equipo
en los cuales pues, son los que se encargan de cocinar el equipo que está por debajo de ellos. Y a medida que yo ya voy coordinando a los jefes de equipo, pues al final yo ya una vez que puedo, ¿no?, sustituir mi figura por otra persona que entiendo que lo va a hacer mucho mejor que yo, pues al día siguiente, como dice, le sustituyo y yo ya empiezo a estar en segunda fila. Y es un poco como lo hago siempre. Ujú. Y en O ese sea, yo proceso tú sí, intento no estar en la operativa al día a día. intentas no estar en la operativa y haces algún tipo de revisión, no lo sé, supongo irás monitorizando KPIs o hablando con Sí, con las sí, 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 diferentes sí. empresas. O sea, tu rutina, como, si yo tengo que hacer un capítulo de un día en la vida de David Alonso, ¿qué veríamos? ¿Una persona que se va reuniendo con los diferentes equipos de las diferentes empresas o no tienes Sí, esa no, rutina? sí, no, no, no hace falta ir todos los días, pero por ejemplo, hay alguna empresa que la tengo más delegada que otra, hay otras que funcionan bien solas y no hace falta estar todos los días, sino con hablar una vez a la semana sobra, y otras pues que con un feedback diario, KPIs importantes, estrategia, por dónde vamos, cómo vamos, mm, es suficiente. Entendido. ¿Y crees que en este sentido el tamaño de la empresa es crítico? Es decir, hay un número de personas a partir del cual es más fácil que los procesos, digamos, que no dependa tanto de ti la empresa, o crees que eso es una excusa? Es decir, desde muy No, pronto una empresa puede autogestionarse o... no. Hay una fase en la cual empiezas tú solo, ¿no? Normalmente yo cuando he empezado siempre empiezo solo. Ujú. Porque además necesito empezar solo al principio para yo entender todo. Mm. Me gusta comprenderlo todo y ver dónde están las palancas para hacerlo crecer el negocio y dónde lo que aporta valor y lo que no aporta valor, ¿no? Entonces, una vez que arrancas tú solo, empiezas a meter ahí fases, ¿no? Metes uno, dos, tres trabajadores, ahí estás jodido, vas a estar mm, fastidiado porque tienes un caos completo, no hay una organización, no hay unos procesos, tienes tres personas a tu cargo, tú no lo tienes organizado, entonces ahí es una fase bastante crítica. Cuando se empieza a ordenar un poco a partir de 10 empleados, 10 compañeros Ujú. que ya estáis trabajando, en el cual ya empiezas como a organizar departamentos. Oye, departamento tal. Sí, sí, pero es una persona. Ya, ya, pero bueno, Pero vamos a bueno. empezar por uno. Vamos a Ujú. empezar por uno. Entonces ya ese es el responsable de hacer eso, este es el responsable de hacer tal. Y ahí todavía estás bastante involucrado en la operativa del día a día. Esas 10 personas te van a estar llamando constantemente. Entonces ahí hay un momento en el que es bastante, o por lo menos lo que yo he ido viviendo, es bastante estresante. Esa parte es muy estresante. Es una fase muy estresante en la cual todavía no tiene los procesos bien desarrollados, los equipos no funcionan bien y demás. Vale. Luego ya cuando empiezas hasta 20 personas, ahí ya es cuando empiezas a ordenar las cosas. Porque ya empieza a haber gente suficiente que tú estando en el día a día con ellos trabajando vas a ver quién destaca, quién tiene unas cualidades para determinadas cosas. Ostras, este es muy bueno en este, aunque está haciendo otra cosa. Vale, pues vamos a probarlo aquí. Oye, ¿te parece que probemos aquí? Ah, sí, pues genial, pues boom, gustas muy esa pieza y funciona fenomenal. Entonces ahí ya empiezas a... Hay gente que le gusta coger mayor responsabilidad, gente más comprometida. Entonces ahí empiezas a tener a tu equipo como si dijésemos de confianza. Empiezas a transmitir esa cultura que tú quieres tener en la empresa, la transmites a ellos y va funcionando. Hay un punto normalmente que las piezas empiezan a engranarse, pero no del todo. Y ahí es muy importante que cuando esas piezas, esos engranajes no están funcionando 100%, no están engranados, vayas quitando lo que sobra y vayas metiendo gente que realmente esté cohesionada con el equipo y alineadas con la visión y la misión de la empresa, en definitiva. Ajá. Entendido, muy interesante. Y en este sentido que hablas de la cultura, claro, todo esto se circunscribe a tu área de emprendimiento, quiere decir, al final tú creas la empresa desde cero y por lo tanto, de alguna forma siempre está tu gen, ¿no? De alguna forma siempre está tu, bueno, no sé si tu presencia, tu forma de hacer las cosas, porque eso se ha inculcado, es decir, porque tú creaste la empresa, ¿no? Y esa cultura se va creando, forjando con el paso del tiempo. Mi pregunta es si compramos una nueva empresa, claro, hay una cultura antigua, hay una costumbre, hay una tradición.
¿Cómo crees que es este proceso? ¿Cómo crees, cómo sería tu aproximación hacia una empresa nueva en la que, claro, ha habido un fundador que no eres tú y por lo tanto quizás la forma de Yo, mira, funcionar no... para mí lo más importante dentro de cuando yo valoro una empresa, valore, valoro lo más importante que los dueños fundadores no estén en la operativa del día a día. Si están en la operativa del día a día, mmm, para mí o es un negocio muy interesante porque es un sector interesante o directamente o sea, me costaría mucho entrar. Ujú. Porque si el fundador, o sea, a no ser que se queden, que sean chavales jóvenes y que digan, "Venga, yo quiero seguir y tal". Claro, Por regla general, no, eso no sucede. Normalmente esto se dan en etapas en las que no, la gente ya es mayor, no tiene relevo generacional. Si el dueño está en la operativa del día a día, para mí me cuesta mucho y no tiene un equipo, no de dirección, porque es verdad que en las pymes, pues, ese equipo de dirección no existe, pero claro. bueno, que esté un poco departamentizado, que haya unos responsables de diferentes departamentos, los departamentos clave. Yo identifico cuáles son los pilares principales. Por regla general, finanzas, contabilidad, eh, comercial y Sí, compras operaciones. quizás o sí. Operaciones, compras, bueno, Sí, ya, bueno. ahí se puede, compras, bueno, puedes, depende, Depende a del ver tipo de si, negocio. Me estoy depende del tipo posicionando de en mi negocio. negocio, quizás sí, eso es. Claro, si compras materias primas Claro. en todo el mundo, necesitas que tener una persona exclusiva de compras como tal. Si Ujú, no, lo puedes solapar un poco con varios perfiles. ujú, Para mí esos pilares son fundamentales. Si eso no está bien constituido y no hay un equipo de inicio que funcione, no entro. ujú, Si hay un equipo que funcione y aunque sea pequeño y tengan sus formas de ver las cosas y su forma de su cultura, su forma de operar, y veo que aunque me vaya a costar cambiarla o adaptarla, o a lo mejor dejarla como está, porque está genial, entonces, ujú, pues bueno, entro, me planteo entrar. Entonces, una vez que estoy dentro, hay dos temas, que más o menos se adapte a lo que tú buscas, si quieres, o que estén completamente desalineados. Si están completamente desalineados a tu forma de ser, a tu forma de ver la empresa y ver cómo ofreces el servicio, para mí es clave qué ofrezco yo a mis clientes. ujú, Entonces, si yo veo que no se están haciendo las cosas bien, voy a cambiar cosas. ujú, Voy a intentar primero integrarme, aprender lo máximo posible y comprender que el servicio que quiero dar es el que quiero dar y que se está dando. Porque hay gente que se piensa que da un servicio premium de la leche y luego es un servicio de mierda. Que eso Sí, sí, pasa también. también, también. ¿Y cómo haces, quiero decir, este proceso? Claro, normalmente cuando te aproximas, bueno, en este caso quizás es al revés, se aproximan ya empresas a ti porque tú haces esa labor de captación quizás, entiendo que es una labor, te vendrán empresas y buscarás empresas, supongo que habrá un perfil mixto. Correcto. ¿Cómo sabes filtrar? Porque a mí algo que me sucede, en mi experiencia, es que normalmente todo el mundo, o casi todo el mundo que sobre todo quiere vender su empresa, claro, los que no la están vendiendo, pues al final no la están vendiendo. Entonces es un poco distinto, pero los que van a vender la empresa siempre suelen decir, pues que la empresa funciona sola, ¿no? Que más o menos sin ellos, que ellos tampoco pasan mucho tiempo dentro de la empresa, pues claro, se me hace un poco... Ahí a mí se me despierta la suspicacia, ¿no? Decir, oye, cuando encuentro muchas personas que me están diciendo que su empresa va sola, a veces se me cuestiona la pregunta, oye, ¿por qué no te apartas un poquito? ¿Vives tranquilo? No, no sé si me estoy haciendo entender, Sí, ¿no? sí, sí, Al sí, sí, sí. final, Yo lo primero, o sea, preguntando al final llegas a todo. ¿Quién ujú, hace esto? O sea, cómo entran los clientes aquí? Lo primero, a ver, depende del tipo dependiendo del tipo de empresa, pero si normalmente vendes algo a terceros, ¿por dónde entran los clientes? ujú, ¿Cuál es el canal de venta? ¿Cuál es el proceso? Venga, ¿cuál es el primer paso? Este. Vale, ¿quién recepciona estos pedidos? Pues tal persona, vale. Pero ¿cómo entran? Porque si yo quiero que entre un cliente nuevo, ¿con quién habla? No ujú, con el dueño. Ah, claro. hostias. Ahí es donde encuentras el... Sí, al final es esa labor casi de vas de auditor a Sí, pero investigar auditor procesos. de seguir procesos, o sea, seguir procesos, es decir, vale, ¿quién hace esto? Vale, ¿quién Ujú. lo está haciendo? Al final tiene que salir la gente que, si sois 10, vale, dime tu organigrama y cuando entra, y por dónde entra el dinero, pues vendiendo, ¿no? Es por dónde entra el dinero, entra al principio por la empresa, tiene que entrar vendiendo, vale, pues vamos a seguir el flujo del El flujo dinero. del dinero, ¿quién vende? ¿No? O sea, ¿quién vende? ¿Por dónde entra? No, es que nosotros somos muy buenos y los servicios son de boca a boca, tal, de boca a oreja. Vale, bien, pero si yo
quiero vender en otro lado, ¿quién está vendiendo? ¿O con quién habla? Con tal persona. Ah, hostias, es el dueño. Vale, ya estás involucrado en la operativa. Ahí, vale, efectivamente. Sí, sí. Siguiente paso. O sea, vas haciendo así. ¿Quién recepciona el pedido? ¿Qué se determina? ¿Quién da el presupuesto? ¿Qué Ujú. haces el presupuesto? Imagínate que no vendes cosas concretas y no haces presupuestos. ¿Quién va a hacer esto? ¿Hay un técnico un departamento técnico que va a ver la obra, revisa y hace unas mediciones y se hacen los presupuestos? ¿O es el no, pues es que en muchos casos, dependiendo del cliente, es el propio dueño el que va a hacer las mediciones? Hostias, cuidado. Claro, cuidado, otra vez ahí aparece el dueño, ¿no? Me parece muy No, no, interesante porque en todo el proceso al final me has hablado muy poco de números y me estás hablando muchísimo de la entrega del servicio del producto, ¿no? Que al fin, como algo totalmente. clave, porque muchas veces empezamos mirando números, que tienes una lógica para saber si puede interesar o no, pero luego no es tan importante. Luego enseguida tú ya entras en la operativa y... Es que para mí las contabilidades de las pymes, como yo lo he vivido, como yo he empezado de cero, sin tener, bueno, yo no sabía ni lo que era una pérdida y ganancia, no sé lo que era el balance. Bueno, para mí el balance sonaba chino al principio, cuando tenía la primera empresa, ¿eh? Ujú. Entonces, sé cómo se llevan las contabilidades, sé las trazas de contabilidades que ha habido y que hay, y los asesores externos. Cuando otra de las cosas que pregunto siempre es contabilidad, ¿quién hace la contabilidad? No, pues es que se la mandamos al asesor, tal, no sé qué, vale. Esa contabilidad hay que cogerlas con pinzas. A mí los números, ¿de qué me sirve que tú ganes, imagínate, factures 1 millón de euros y digas que ganas 200.000 euros cuando sí, está el dueño ahí y tres personas más, ¿vale? Si tú eso lo quieres vender y quieres que yo o cualquier otro como yo Ujú. entre ahí, vas a tener que sustituir al dueño, vas a tener que poner mínimo tres perfiles. Vas a Claro. tener que poner hacer Ujú. un departamento comercial, un departamento técnico y hay que hacer determinados departamentos. Entonces, de poco me sirve el Evita que me estás marcando ahí, que Claro. probablemente esté mal contabilizado, las existencias las tengas aumentadas para dar menos beneficio o, vamos, no hayas metido existencias cuando tienes existencias y las has metido a aprovisionamiento, Ujú. las has metido dentro del año para dar menos beneficio. O sea, que es que los números, en cierta medida, bueno, obviamente, si estás en pérdidas y la empresa no va bien, pues Claro. es como todo. Es muy sencillo. Si tú no tienes, si las empresas tienen poca sirve o nada, o muy poca, y tiene caja suficiente y demás generada por el negocio va bien, ya está. Ujú. Sí, sí. También es Que, una prueba del algodón muy, muy lógica, efectivamente. a no ser que, oye, he repartido dividendos, tengo una holding, o oye, me he repartido dividendos a mí porque me voy a Claro. jubilar y estoy sacando año tras año. Mira, te lo demuestro que el año pasado saqué 100.000 pavos, este año voy a sacar 150.000. Oye, he Ajá. comprado esto, he invertido no sé cuánto, he comprado esto. Bueno, oye, oye, Claro, ahí hay una pues lógicamente. explicación evidente, muy, muy interesante. Pero si lo que es la caja está mermada, no tienes esto y tú me estás diciendo que ganas mucho dinero, pero no se ve, bueno, Pues sí, en peleo. cuanto yo meta la estructura, yo voy a llegar y lo primero que voy a decir es, vale, yo no lo voy a hacer. Pues yo voy a entrar en una empresa, ¿no? Voy a comprar una empresa. Yo no voy a entrar ahí a estar. Obviamente me voy a involucrar hasta el último proceso para comprender absolutamente lo más posible de qué estamos haciendo y cómo estamos y el servicio que estamos ofreciendo. Pero yo no lo voy a hacer. Ujú. Uno, porque tengo muchos frentes abiertos y dos, porque seguro que no lo hago igual de bien que gente que está en el día a día durante muchos años siendo experto en determinados puestos, ¿no? Pues yo tengo que mm, buscar perfiles que sí lo hagan y que la empresa se lleve sola, no sola, pero obviamente sea sin la operativa del día a día, o sea, estar yo en la operativa del día a día. Ujú. Entonces, si eso no se da, pues sí, puedes tener una evita de 200.000, pero si es que yo tengo que meter tres personas que al final me van a costar 120.000 pavos, 120.000 euros al año y tal, para mí mi evita normalizado son 80.000. Ya, pero es que Entendido. Sí, sí. es un poco, a mí los números es algo más, Sí, sí, no, al a ver, final tienes que ver qué necesidades quedan después de que salga el equipo fundador y efectivamente, correcto. y qué Y necesidades con puede el tener la riesgo, empresa. y el riesgo de que para mí los múltiplos, por ejemplo, el otro día me llegó una que evita por 10. Ostras, una Claro, valoración bueno, muy exigente. claro, pero porque la gente lee cosas y dice, bueno, pues la mía vale más. Sí, claro, claro, como una La cotización. mía, si este banco está evita por 8 pues el mío es por 10. Mi pyme vale por 10 O porque sí, o porque... crecía mucho, es difícil justificar el múltiplo, sí, estoy de acuerdo. Y Entonces, claro, pues
pues al final vas con unas expectativas que sí, vale, pero ¿cómo está estructurada la empresa? No, pues mira, yo soy el que todo pasa por aquí, todo pasa, pues es que no vale ni evita por uno, para mí. Claro, claro, sí, sí. ¿Por Si qué? no es transaccionable, no vale nada. Porque si ese evita por dos, imagínate que dices, es que el riesgo que tengo cuando te paga evita por dos, que a lo mejor tienes una evita de 200, pagamos 400.000 la transacción, que Ujú, a lo mejor dentro de un mes eso vale cero y no tengo evita. ¿Por qué? Porque si tú te vas, yo va a ser muy difícil, o con las dificultades que yo tengo para conseguir perfiles, o sea, ujú. a lo mejor hay gente que tiene eso no le cuesta, para mí me cuesta mucho coger perfiles claves y es una de las cosas más difíciles. O sea, Más difícil. me es más fácil conseguir dinero que hay personas para hacer eso, para determinados puestos. Entonces, con las dificultades que tengo de encontrar esos perfiles y luego que cuando lo encuentres que funcione, Claro. el riesgo de pagarte el vida por uno es caro cruz. O sea, te puede salir bien o te puede salir mal. Ya está. Ujú. Esta parte de talento, porque de hecho me la has quitado de vamos, de la mente, tenía un par de preguntas. Una era ¿cómo financias? Otra, ¿cómo captas talento? Porque al final delegar implica la necesidad de... A mí es otra cosa que me da miedo el proceso de adquisiciones, ¿no? Que es comprar la compañía y al final muchas veces tienes que saber muy bien en quién delegas y qué delegas, porque al final estás poniendo el patrimonio de uno en manos de otra persona y hay que tener mucha confianza para hacer eso. Entonces, ¿cómo es este proceso de captar talento que has aprendido con el paso de los años y cómo lo abordas esto? Pues mira, yo lo primero que veo que sea buena persona. El perfil sea buena persona. Si para mí no es buena persona y veo algo turbio, no lo quiero. Aunque Ujú, sea el mejor del mundo entero. ujú. En perfiles muy claves. Entiendo. Tienen que ser buenas personas, honestas y leales. O sea, para mí esos tres valores son intrínsecos. Luego ya la capacidad, los conocimientos, no te preocupes que vamos en el camino. En el camino vamos a ir aprendiendo y vamos a ir poniendo las cosas sobre la mesa. Claro, si mañana imagínate que compras un impresor que tiene 300 personas y pones a la mejor persona del mundo tal, y no sabe absolutamente nada, pues la empresa se va a desmoronar, Sí, obviamente. Pero hablo dentro de sí, lo unos entiendo ciertos, perfectamente. unos ciertos niveles. Entonces, para mí eso es fundamental. Y luego el cambio se demuestra andando. Y yo lo que he aprendido es que todos los fichajes que vienen por dinero, como porque somos estrellas, que somos la estrella de la empresa que va a venir a salvar la empresa y yo soy tal, a mí no me ha funcionado. Lo Peligro. que me ha funcionado es coger gente de abajo, gente que chavales que empiezan o gente que empieza, mira, oye, yo voy a empezar contigo, David, y vamos a ir trabajando y vamos a ir funcionando. Esta gente son las que al final están dirigiendo, son las que están coordinando equipos, son las que están llevando esto, porque yo lo que quiero es, yo les dejo total libertad, la total libertad para que ellos Tomen se desarrollen, decisiones, desarrollo. tomen decisiones, entonces, bueno, dependiendo de la toma de decisiones, pues obviamente cada uno Claro. tiene su parcela y tiene su rango de competencia. Entonces, para mí eso es cómo lo estoy haciendo. Cuando he intentado fichar cosas así con Genhard, captadores de talentos y Sí. demás, que en este puesto hay que ofrecer un salario de 200.000 euros. Hola. O sea, no, lo siento, no lo voy a buscar, me da igual. ¿Por qué? Y muchas startups, por ejemplo, le pasa eso, captan 4 kilos, por ejemplo. Sí, sí, sí. Tengo que fichar a un CEO de no sé qué, o tengo que fichar a un CFO de no sé cuánto. 100.000 euros de sueldo. Pero vamos a ver. ¿Cuánto está facturando la empresa ahora? Nada, vale. Hostias, pues será más importante que fiches al que va a desarrollar el producto que si estás haciendo algo de software o eres tú y gente que tú eres programador y gente que tú vas cogiendo y lo vas metiendo en tu equipo y lo vas haciendo, pero que te venga uno a hacer un experto no sé cuánto, lo veo tan complicado que eso funcione. Supongo que en parte también tiene un punto de... Yo también es un tema sobre el que he pensado mucho porque, bueno, yo he emprendido un proyecto en paralelo con mi mujer que casi, bueno, tenemos el certificado de startup. Lo que pasa es que no hemos Sí, llegado a levantar ronda NISA ni nada. Es una joyería local. Tenemos una tienda aquí en mi ciudad y bueno, luego también tenemos un e-commerce y la verdad es que el e-commerce es extremadamente retante, ¿no? Y siempre...
meditando sobre este tema de acudir a Venture Capital y levantar rondas y tal, lo que me he ido dando cuenta un poco también del juego del Venture Capital es que es un poco como Florentino cuando ficha a Mbappé o a un no. En la medida en la que uno no tiene quizás no puede señalizar tanto su currículum o surge la pregunta de, bueno, ¿y tú quién eres? Porque te voy a dar dinero, pero ¿y tú quién eres? ¿No? Al final se vuelve una especie de, bueno, si capto a alguien que tenga nombre, es muy habitual en las startups también, en los decks, en las presentaciones que ponga Sí, advisor y ponen un sí, nombre de una sí. persona que previamente la ha petado, ¿no? Ha hecho algo increíble. Entonces, claro, realmente, si no fueran hacks que funcionaran relativamente bien, digo, seguro que no es magia, pero me da la sensación de que en parte esto se vuelve un poco como lo que decía Florentino del Madrid, ¿no? O sea, es casi captar una persona con mucho currículum para que de alguna forma legitime el proyecto y también me posibilite, entiendo en parte, más allá de que también será gente talentosa, por supuestísimo, o sea, pero bueno, entiendo lo que dices del control del coste y de que hay una lógica en ese sentido. Nunca me he visto en la posición de tener que levantar rondas de VC, etcétera. Por eso, yo tampoco ahí estoy en esa tesitura y es verdad que, bueno, pues al final no lo comprendo Ujú. pero a lo que sí que quiero referirme es que cuando captas pasta y tienes dinero fresco en el bolsillo, pues disparas con balas Sí, de plata, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que al final empiezas a hacer y a fichar a pagar sueldos exagerados que no están alineados con la cultura ni con el foco de la empresa y sí, con el momento de la empresa, de lo que necesita o la compañía y al final pues se desperdicia mucho dinero en ese tipo de cosas. A mí lo que me ha funcionado siempre es gente que viene de abajo, que está involucrada con el proyecto ujú, y que tenga mayores cualidades, menos cualidades, pero al final las cosas van saliendo y luego ir cogiendo gente muy preparada también, porque hay gente joven muy preparada, o sea, que tiene mucha proyección. Y para mí, pues es lo que me ha ido funcionando en ese sentido. no, la verdad es que, bueno, yo puedo decirte que muy parecido. Nosotros, la verdad es que las personas que hoy en día ya están tomando decisiones, ¿no? Y en las que una parte de la operativa, no toda, pero una parte de la operativa está delegada, al final han sido personas que han crecido dentro de la empresa. O sea, no, Claro. no son personas que hemos ido a fichar como si fueran un futbolista o un rockstar, ¿no? Han sido personas que desde el día uno han ido aprendiendo dentro de la empresa y se han formado en ella, ¿no? Y de alguna forma eso es muy valioso, ese tiempo dentro de la empresa es muy valioso. Y también está el factor confianza, claro, cuando una persona lleva mucho tiempo dentro de la empresa, pues normalmente los lazos y la confianza pues han ido incrementando normalmente. Porque ¿cuánta gente sois ahora, vosotros? Bueno, ahora estaremos cerca de 40 personas más o menos dentro de 40. la ¿Y estructura. habéis ido comprando? ¿Cuántas empresas habéis comprado? En total creo que con la original, que es la empresa matriz o la madre, 6 empresas han sido, 6 microempresas. 6 empresas. 6 microempresas, todas para integrar claro, dentro de la propia ¿Y estructura. qué volumen de facturación estáis? Este año hemos terminado con 12,3 el 2025. O sea, 12,3 millones, sí, en distribución alimentaria. Y bueno, pescado, sí, mariscos, básicamente. O sea, somos importadores y distribuimos aquí sobre todo Oreca y bueno, también tenemos clientes nacionales, pero más mayoristas, etcétera. y cuando comprabais esas pequeñas empresas, ¿cómo, ¿Cómo hemos hecho el cómo, abordaje? Ha sido muy orgánico, como te decía. cómo, cómo decíais de por qué esta? Bueno, realmente, inicialmente no había ni un rumbo estratégico. La primera fue, creo que si no me equivoco, un tema de deuda. Era un cliente que... Sí, Hola David, creo que no sé si se ha cortado o... sí, 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 sí. Ah, Estaba vale, grabando. tranquilo, tranquilo, sí, era un tema de la cámara. Bueno, perdona. No, pues eso, inicialmente era un tema de deuda. Nos debía un cliente dinero y no tenía muy clara su continuidad en el negocio. Y bueno, para nosotros tenía sentido, ¿no? Y luego ha sido este proceso que te comento de jubilaciones, personas que van dejando el negocio, y tú te dabas cuenta que cuando perdías el cliente se perdía el mercado, o al menos el mercado se desplazaba, ¿no? Te pongo un ejemplo de una pescadería, que normalmente las pescaderías siempre combinan tanto la venta, digamos, al ama de casa tradicional, ¿no? Que es una figura que se está perdiendo, pero también las pescaderías normalmente en su área de influencia también distribuyen a Ah, vale, sí. hostelería, bares, restaurantes, etcétera. Entonces ahí tenías una compra implícita de una cartera de B2B, de otros negocios como restaurantes, etcétera, más luego la tienda, ¿no? Y bueno, pues ha sido un proceso natural en el que hemos ido adquiriendo este tipo de negocio O sea, y tipo, ahora tipo estamos pivotando. pescaderías.
tipo Tenemos tres pescadería. pescaderías, sí, tres pescaderías hemos ¿Y comprado. cómo sustituíais a la persona que estaba ahí toda la Pues vida, digamos? eso ha sido otro aprendizaje, ¿no? Ha habido empresas, pescaderías que tenían 6 empleados y era mucho más fácil, Vale. y ha habido Ajá. otras en las que había tres, pero dos eran fundadoras y las dueñas, y era un negocio que funcionaba muy bien, y hoy en día pues la hemos cerrado. O sea, tenemos la persiana echada ¿La, la habéis y hemos cerrado? perdido el negocio. Sí, sí, una de las adquisiciones, por ejemplo, pues oye, entonces hemos ido aprendiendo, como decías tú, pues hemos aprendido un poco a golpes en muchos casos. Pero porque como si dijésemos, cuando se fueron los fundadores, la sustitución de esos perfiles No fue no, adecuada, no no ha fue sido adecuada adecuada. y efectivamente, y se perdió una base de clientes natural. Desde el día que abres la persiana, muchos clientes deciden que ya no te dan la confianza, ¿no? Con lo cual, Claro. volvemos al error base que comentábamos antes. Te fijas en un EBITDA o en unos números, pero realmente, ¿qué más da en lo que te fijes si el día uno que abres la persiana, pues tú te piensas que has pagado 4 veces EBITDA, pero como hayas... Y siempre digo lo mismo, al final un negocio con costes operativos fijos pierdes apalancamiento operativo. Igual pierdes el 20% de las ventas, pero no has perdido el 20% de las ventas, has perdido el 50% del beneficio, ¿no? Porque el margen incremental de cada unidad adicional vendida en la tienda, pues es muy alto en una pescadería, ¿no? Si yo vendo con la misma estructura, vendo un 20% más, pues es margen puro, ¿no? Y bueno, pues ha sido un proceso de aprendizaje bonito, ¿no? O sea que sí, sí, ese es un poco también nuestro camino. Y cuáles han sido las que han funcionado bien? O sea, las que tenían más Las que estructura, las tenía que una tenían cartera de menos. clientes de hostelería mejor por la tendencia del mercado, porque vivimos Mm. en un mercado en el que, curiosamente, pese a que el volumen de pescado consumido en España cae, el volumen de pescado consumido en hostelería crece. La gente no come en casa pescado prácticamente, pero Sí, sí, pero el sí restaurante quiere sí. comerlo en el restaurante, ¿no? Entonces nosotros estratégicamente desde el año 2017 pues hemos ido a Horeca y bueno, pues hemos intentado integrarnos verticalmente, ¿no? Hemos intentado ser el único intermediario entre el agua y el plato. Y bueno, pues hemos crecido mucho, sobre todo en Horeca, en distribución aquí en Guipúzcoa y en Navarra un poquito también. O sea que bueno, por aquí nos movemos, pero bueno, ahora le doy la vuelta a la entrevista si te parece, David. Me puedes preguntar todo lo que quieras, ¿eh? O sea, no te preocupes. No, no, no te quiero, Pero no te quiero, no te quiero si no, sacar luego ahí le de pego tus un corte, cosas. pero me gustaría que el protagonista fueras tú. Y charlamos las veces que quieras, no tengas ningún problema en preguntar todo lo que quieras. Eh, pero bueno, que por continuar con la entrevista ya ¿Eh? y cerramos una etapa ya y ya hablamos si quieres un poco de... Yo normalmente la entrevista la suelo terminar un poco con la visión de futuro del emprendedor, con cómo se ve él y cómo ve el ecosistema España o bueno, un poco, dejo un poco la puerta abierta y luego suelo terminar con una parte que es más off topic para hablar de otros temas, pero bueno, preguntas, respuestas muy cortas, que si te apetece hacemos y si no, no. Pero bueno, la última pregunta antes de pasar digamos, al tramo final sería, si no he perdido el hilo, sí, si tienes cuando buscas empresas, ¿hay algún sector en particular que te interesa? O bueno, eres un poco agnóstico en este sentido y también por la ubicación geográfica, es decir, si valoras mucho que la empresa está próxima a ti o este punto no lo valoras tanto, ¿cómo ves esto? Mira, para mí a nivel estratégico me interesan mucho las empresas que son instalaciones, servicios, servicios de mantenimiento y demás. Eh, es importante el- el- joder, dónde están ubicadas las empresas, puesto que Sí, para mí quiero que ahora, cuanto más cerca, más próximas a mí, mucho mejor, porque al final la integración, ahora que no tengo los medios, no tienes un equipo solo dedicado a adquisiciones, claro, pues va a ser muy personalista por mi parte. Aparte sí que tienes los asesores, tal y cual, pero al final cuando yo decido entrar en un negocio es porque yo creo que lo comprendo y creo que le voy a poder aportar. claro, Entonces, me centro más en sectores así, no cojo cualquiera. Y la proximidad en estos momentos sí. En un futuro sé que no, sé que me va a dar igual, porque voy a tener un equipo que va a poder afrontar estas adquisiciones y vamos a poder tener una empresa, me da igual que esté en Cuenca, que esté en Ceuta. Ujú, entendido. Entendido. Y sectores, bueno, ya me queda claro, más o menos tu círculo de competencia, donde ¿es más por la recurrencia o porque te sientes cómodo en el sector? Por la recurrencia y por las sinergias que puedo encontrar. Por las sinergias que puedes encontrar, claro, que es muy Correcto, lógico. Bueno, pues correcto. muchísimas gracias también, nada, por entender un poco la visión también de cómo se hace Money o cómo, bueno, pues las personas
que de alguna forma sois multidisciplinares porque al final has hecho muchas cosas, pues me parece No, pero interesante. yo todo lo hago a mi manera, ¿eh? Bueno, Cuando la pero gente dice, yo soy experto en esto, digo, yo no tengo ni bueno, idea. ya, la etiqueta Pero experto es siempre... yo voy a hacer y voy a investigar y me meto Sí, en el tema y voy a aprender. Y entonces, obviamente, ahora que, como si dijésemos, estamos haciendo las primeras operaciones, me gusta equivocarme pequeño. claro, Vamos primero a cosas pequeñas, vamos a ver cómo se integran, vamos a ver qué fallos encontramos, vamos a ver qué retos sí encontramos y que mm, sé que una empresa que factura 1 millón de euros y que tiene EBITDA de 100.000 euros, al final no es que sea algo que digas bueno, muy interesante. Muchas veces más, te va a llevar más esfuerzo que el retorno que te va a dar. Pero es como todo, vamos a claro. empezar en pequeño y vamos incrementando a medida que vayamos tal. Te hablo con gente y dice, no, no, yo quiero empresas que facturen más de 5 millones y que tengan una vida de más de 700.000. Bueno, también es más complicado si te equivocas, la verdad, porque la torta Correcto, no tiene nada que ver correcto, y sí, sí, la verdad es que correcto. el vértigo es otro, porque al final también es verdad que si tú una empresa de 1 millón de vida, pues yo estoy pensando bueno, en nuestra compra original, ¿no? Pues la empresa factura 1,5 millones, hoy factura 12. Claro, si la empresa, si esa empresa que uno adquiere es capaz de hacerla crecer orgánicamente o a través de otras adquisiciones que va integrando en la plataforma, también se genera mucho valor. O sea, es decir, se puede generar mucho Correcto. valor con una adquisición inicial. O sea que desde luego no hay que minusvalorar absolutamente nada en esta vida y me quedo con el ejemplo de los trasteros porque me parece muy, muy buen ejemplo de que más vale empezar, equivocarse, aprender, que quedarse paralizado en una Correcto. nube de dudas y no, y eso desde luego que no va a conducir probablemente a nada. Así que esa parte es súper interesante, la verdad. Y bueno, si te parece ya pasamos un poco al tramo final, que ya te he retenido un Sí, mogollón de tiempo. Y nada, nada, pues me encantado. gustaría hacerte la pregunta de ¿cómo te visionas? No sé si tienes una visión de ti dentro de muchos años pero ¿te dejas llevar o tienes una visión de a dónde quieres ir o qué te gustaría alcanzar? ¿Me dejo llevar? No, a ver, no me dejo llevar tampoco. Voy forjando el camino. Voy forjando el camino, voy dirigiendo el camino donde quiero ir. Yo, por ejemplo, este proyecto que hemos montado de Compramos tu Pyme, obviamente es mi proyección de mi futuro, de dónde quiero ir. O Ujú, sea, por dónde quiero ir. Entonces, ahora mismo los inicios de donde queremos transitar. ujú. Te visionas, me imagino, con una sociedad holding y potencialmente muchas pymes, un portafolio de Sí, empresas, ¿no? correcto, correcto. Sí, adquirir pymes de un cierto tamaño que puedan estar funcionando bien, que no sean demasiado pequeñas tampoco. Oye, tener diferentes sectores diversificados y que puedan tener sinergias entre sí, me encuentro cómodo ahí. Muy interesante, muy interesante. Pues nada, yo creo que ya casi con esto concluimos. Bueno, no sé si quieres añadir algo o hay algo que me haya saltado o que no lo sé. No, la verdad que bien, vamos, al final yo estoy aquí para Sí, sí, responderte, sí, no, ayudarte y lo que lo sé, necesites, pero aquí bueno, igual, estoy. igual consideras que hay una etapa o alguna empresa que me he saltado, no lo sé. No, Creo bueno, que he hecho un siempre hay buen cosas, hombre, repaso, y siempre se pueden pero entrar en más claro, en cosas más detalles, y etcétera, más detalles que tenemos pero por bueno. ahí, en otras cosas que tengo por ahí, pero bueno, Claro, tampoco pero va a no, ser efectivamente. más el Pues tema. nada, si te parece, mira, te voy a hacer unas preguntas que me suele gustar un poco como para cerrar la conversación, que básicamente, Venga. bueno, son preguntas muy tontas. Una de ellas es si tienes alguna persona, pensador, empresario, filósofo, me vale cualquier cosa que te inspire, puede ser incluso tu familia, ¿eh? Algo que te inspire, también algún libro, quizás una película, no lo sé. Sí, claro. A ver, película. eh, joder, espérate. Tengo esta de Will Smith, que no me sale el nombre. Ah, joder. ¿No será la de la felicidad? No, no es esa, En ¿no? busca de la felicidad, En sí, me busca de la gusta mucho. felicidad. En Me busca de gusta la sí, es muchísimo. una Me, película. me parece, o sea, bestial. En busca de la felicidad me gusta muchísimo. Muy bueno. A nivel libros, hay uno de Tony Robbins Tony que Robbins. Ujú, el poder, a ver, lo tengo por ahí, creo que el poder interno o el ujú, potencial interno, algo así, me gustó muchísimo, es de los que más me han hecho enfocar y cambiar determinadas cosas de mi vida. Bueno, de Tony, Robert Kiyosaki también me gusta mucho, aunque bueno, es bastante básico y demás. ujú. Pero la verdad que cuando lo leí por primera vez, El padre rico y el padre pobre, Sí, y luego el cuadrante del flujo del dinero y demás, me hicieron
un clic en la cabeza de, vale, yo quería hacer cosas, yo quería esto, pero no entendía muchas cosas. Y la verdad Y que eso, sí, sí, sí. Es algo me común, ayudó. creo, con ese libro, sí. Es como, no te va a ayudar a hacer nada, pero sí que te puede iluminarla un Claro. poquito, la idea, el camino. Sí, No es te cambia el paradigma, al menos el tema de activos, correcto, pasivos. Muchas veces cuando uno empieza, pues correcto. hay conceptos básicos que necesita y ese libro, Me compras un coche y te piensas que tienes un activo, ¿sabes? claro, O cosas efectivamente. así al principio. No, me he comprado un coche de no sé cuánto. Tengo 10 furgonetas en la empresa y piensas que eso, al final. Efectivamente. Interesante. Pues nada, David, yo si te parece lo dejamos aquí. Agradecer Sí, otra vez tu tiempo. Me llevo muchas lecciones que siempre hago una segunda escucha para editar, pegar algún cortecito cuando se corta sí. o bueno, lo necesario para depurarlo un poco. Y me encanta porque además vuelvo a aprender, voy tomando notas y para mí es también una excusa para hablar con perfiles tan interesantes como el tuyo, con tanta experiencia y con algo que a mí me parece brutal que es pues la capacidad de resiliencia, ¿no? Fracasar, que no me parece un fracaso, porque al final parece que a veces hemos pervertido la palabra, en mi opinión, ¿eh? Quiero decir, o sea, a todo el mundo le puede venir algo sobrevenido y que la empresa no funcione, y más por una circunstancia que no depende de él, como es tu caso, ¿no? Y eso no debería hablar mal de nosotros, opino yo, porque si no hemos podido hacer nada, pues ¿qué íbamos a hacer, no? Bueno, hay Y veces que he sobrevenido, otras veces por una mala gestión, puede pero es ser. que las cosas pasan. O sea, por Y ya mucho que te está. quieras, Ujú. pasan y hay veces que tú has intentado hacer lo mejor posible que tú crees en ese momento y te ha venido por lo que sea, Claro. porque Sí, sí, no claro. tenía que salir, punto. Ya está. Para mí eso es algo que deberíamos de cambiar. Mm, Lo que pasa es que yo creo que cambiar algo en esta cultura, en esta sociedad que cada vez está más polarizada y cada Sí, vez más enfrentada entre pensamientos, o piensas una cosa, piensas como la contraria. Si no, yo mira, últimamente lo veo mucho en LinkedIn cuando pongo algún post sí, tal, es como mm, sí. si no piensas o estás dando tu punto de opinión y la gente está mete ahí a de huello Sí, sí, a sí, decir desde lo contrario. luego. Que bueno, yo respeto tu punto de vista, No yo, pasa el mío es nada, el sí, sí. mío, Claro. podemos estar conviviendo, no, no, pues es que esto es por, y ya te faltan o tal, la verdad que Pues sí, sí, se sí, nota la la verdad es polarización que un poco. sí, hay un poco de tensión en el ambiente, pero bueno, esperemos que vaya resolviéndose y bueno, hay que mantenerse positivos siempre con el futuro. Sí, eso siempre, Efectivamente. eso David, siempre. pues nada, muchísimas gracias, ¿vale? Gracias a ti. Y un saludo.